El título es La muerte, el viaje intimidante. Dios el Señor tomó al hombre, lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que de él comas, sin duda, ¿qué dice ahí la Biblia? Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra muerte en la Biblia es muy temprana. Rápidamente Dios habló de la muerte en las Escrituras. Capítulo 2 del primer libro de la Biblia. Y ya Dios tocó el tema de la muerte. Eso quiere decir que debe ser muy importante. Pero el contexto en que Dios tocó el tema de la muerte es este. Mira las palabras en rojo que están subrayadas. La palabra es jardín. La palabra es comer de todos los árboles. Dios en medio de un paraíso está hablando de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué Dios en medio de un ambiente tan lindo como es el Edén? Un ambiente de tanta bendición para el ser humano, porque le dice: de todos puedes comer. Y nuestro Señor enciende una poderosa alarma. Como cuando vamos por una carretera bien hermosa, súper amplia, y aparece un letrero en rojo: curva peligrosa. Dios intenta hacer esto en medio de las bendiciones, el gozo que tiene para el ser humano. Y le dice: cuidado, la muerte, cuidado con la muerte. Vamos a hacernos unas preguntas y a contestarlas durante esta serie de la Biblia. Primero, ¿es natural el miedo a la muerte o es aprendido? ¿Tú naces con ese miedo o es que te lo va enseñando la sociedad y la familia? Segundo, ¿a qué razones debemos este miedo? ¿Por qué razones el miedo a la muerte? Si por supuesto los vivos no lo hemos probado, entonces ¿por qué nos surge ese miedo? Tercera pregunta, ¿es correcto o es indebido tener ese miedo hacia la muerte? ¿Es algo correcto, incorrecto, benéfico o dañino? Voy a mostrarles a uno de los ateos más famosos que ha existido en nuestros últimos tiempos. Un ateo que los presidentes, candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, anhelaban que él los entrevistara. Un hombre con tanta influencia en los medios de comunicación que generalmente al candidato que él respaldara para la presidencia quedaba como presidente. ¿De quién vamos a hablar? Y titula así esta entrevista: esto es lo que Larry King quiere que pase con su cuerpo después de su muerte. Larry King admitió que su mayor miedo es a la muerte. Él es ateo, uno de los ateos más famosos. Dice: porque no creo que vaya a ningún lado. Incluso reveló: quiero que me congelen con la esperanza de que encuentre lo que sea por lo que morí y me traigan de vuelta. Lo pones en tu póliza de seguro, cuesta alrededor de $130,000, por lo que si tienes suficiente dinero, su compañía de seguros lo cubre. Mi padre murió cuando tenía 46 años. He pasado por mucho más tiempo, pero me siento maravilloso. Pero la idea de no existir me aterra. En 2015 dijo al New York Times que saber que su cuerpo será congelado le da una sensación de esperanza. Un hombre ateo, y esto es paradójico o contradictorio, si no crees en Dios, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? Si crees que vas a dejar de existir, entonces ¿por qué este miedo? Les traigo un ejemplo muy notorio que tiene que despertar nuestra conciencia y ser inteligentes. El ser humano ha sido creado con ciertas necesidades y deseos, y por causa de esos deseos existen las cosas que desean. Un ejemplo: tú sientes necesidad de comer, ¿por qué? Porque existe el alimento. Tú sientes necesidad de dormir, ¿por qué? Porque existe el sueño y el descanso. Entonces, siendo ateo, ¿por qué le tiene miedo a la muerte? Entonces es porque algo hay después de tu muerte biológica, algo más allá.
El dinero no pudo ni la fama hacer que Larry King cumpliera su sueño porque su familia, hace 2 años que él fallece, en el 2023, decide no congelarlo, sino enterrarlo bajo tierra. Ahora vemos a esta artista súper famosa en la pantalla, súper conocida, y tenemos lo que el diario El Universo publicó: la muerte, el mayor miedo de Madonna. Y dijo así: el final de cualquier cosa implica la muerte, el final de una relación, de una carrera, de la vida física tal como la conocemos. Reflexiona Madonna en una entrevista que publica la revista británica Dazed Confused. Es decir, que ni siquiera la belleza, el éxito económico te puede librar de este sentimiento y de esta realidad, que es la muerte. Volvamos al Génesis en su capítulo 2, versículo 17, por favor. Ahora quiero que observen con detalle y atención lo que Dios está diciendo acerca de la muerte. Dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que de él comas, sin duda, morirás. Entonces viene el primer principio de hoy. Es intimidante la muerte porque es consecuencia del pecado. Dios le dijo al hombre en el versículo 17: el día que comas del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Quiere decir que Adán era ignorante? ¿Era como una especie de simio irracional? ¿Eva no tenía inteligencia? No. ¿Cómo puede ser animal Adán y Eva? Es capaz Adán de ponerle nombre a todas las criaturas vivas. Tenía creatividad, capacidad racional extraordinaria. Entonces, ¿qué es eso de que no puedes comer del árbol del conocimiento? Mire otra vez el versículo. ¿Qué significa eso del árbol del conocimiento del bien y el mal? Escúchame bien lo que significa. Ya había un conocimiento. ¿Cuál era ese conocimiento de las cosas buenas y malas? La palabra de Dios, lo que Dios decía. Dios ya le estaba dictando sus mandamientos al ser humano. El ser humano nació con los mandamientos de Dios, pero Dios le dio libertad, lo que en la teología se llama libre albedrío. Y le dice al hombre: tú puedes hacer tu propio conocimiento. Si quieres, puedes juzgar tú qué es lo bueno y qué es lo malo. Si es bueno congregarse o no hacerlo, someterse a las autoridades espirituales o no hacerlo, ofrendar y ser generosos o no, solo ahorrar y gastar para ti. Tú puedes decidir, pero el día que tú decidas el conocimiento, ese día es pecado y morirás. Entonces el pecado no fue por deseos sexuales, no. El pecado no fue por asesinato ni por robo, no. En su forma original y genérica, el pecado es rebelión contra el conocimiento de Dios. Yo ya soy cristiano, pero mi naturaleza se puede corromper, sí. Yo ya sé lo que estás pensando. Me siento en una silla, asisto a la iglesia, pero ¿qué tan obediente soy a la Biblia? Una pregunta. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Lo pregunto de manera más sencilla. ¿Nacemos pecadores o nacemos puros y aprendemos a pecar? Presenté la pregunta de otra forma. ¿Nacemos pecadores o puros y se aprende a pecar? Voy a contestar con la Biblia. Salmo 51, versículo 5. Lo voy a leer en esta versión muy actual que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice: pues soy pecador ¿de cuándo? Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Y voy a leer este otro texto, Romanos 3:23, es el Nuevo Testamento. Es muy bien importante el balance entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No solo tomar del Antiguo o no solo tomar del Nuevo, sino juntos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, no solo por partes. Entonces te lo leo en el Nuevo Testamento, Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Y ahí no dice excepto los niños o excepto el recién nacido, porque las personas dicen: no, es que nació tan puro, inocente. Pueda que en apariencia, pueda que los ojitos, pero todos nacemos pecadores. Por eso es que pecamos, porque nacemos pecadores. No nos hacemos pecadores
por nuestros actos. No, nacemos pecadores. Por eso es que pecamos. Porque ahora nuestra naturaleza cambió desde Adán y Eva y el pecado empezó a pasar genéticamente en nosotros. No solo culturalmente. El teólogo Albert Barnes, ahí tienen una pintura suya, famoso, me encanta este teólogo de la Universidad de Princeton del siglo XIX, ese es uno de sus libros más destacados. Él dijo con respecto a Romanos 3, no podemos encontrarnos con un individuo que no esté condenado a muerte. El pecado es para todos, el pecado es de todos y por eso tanto la muerte para todos. No es solo el pobre desgraciado en la mazmorra, en la cárcel, condenado a la horca o a cadena perpetua, quien debe morir. Es el hombre rico que está en una mansión. El amigo que abrazamos y amamos y a quien nos encontramos en el salón de moda, en el Starbucks. Cada uno de estos está tan condenado a la muerte como el pobre desgraciado en una celda. Y es también sustancialmente por la misma causa, es también merecida como todos, es por el pecado. Y es por eso que todos están condenados a muerte, todos. Y el hecho de que debemos morir debe ser un recordatorio constante de nuestra propia culpa. Es teología de 2000 años. ¿Por qué debemos morir biológicamente si ya aceptamos a Cristo nuestro Señor? ¿Por qué debemos morir? Porque Él decidió que debíamos recordar el precio de nuestros pecados. Vamos al Antiguo Testamento, segunda de Samuel capítulo 22, versículos 5 y versículo 7. Dice, las olas de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me pusieron a reír. No. Dice que la muerte lo abruma, siente miedo. Verso 7, en mi angustia invoqué al Señor y llamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. ¿Qué le hacía sentir? ¿Qué era lo que le hacía sentir a David la muerte? Miedo, y lo angustia y lo abrumaba. Ahora el Salmo 55, 4. Mi corazón se angustia dentro de mí, el terror a la muerte me domina. De aquí nace el segundo principio de hoy. Es intimidante la muerte, no por Dios, sino por la falta de Él. Es que la gente dice, el miedo a la muerte es porque se los infunden en la religión. ¿Han oído decir eso? Yo no tengo miedo a nada. En la iglesia es que le enseñaron eso. ¿Será eso verdad? Esas frases callejeras, insolentes y con ausencia de conocimiento, ¿será verdad? Es lo que vamos a demostrar. Vuelvo a segunda de Samuel, donde estábamos leyendo el capítulo 22. Pero mira este detalle que no estaba en rojo. En mi angustia invoqué al Señor. Llamé al Dios y Él me escuchó desde su templo y mi clamor llegó a su oído. ¿Dios infundió el miedo o se lo quitó? Ahora lee el Salmo, esto que no habíamos subrayado en rojo. El versículo 22 del Salmo 55. Entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. ¿En verdad Dios les causó el miedo o se lo quitó? Según lo que estás leyendo. Al principio dijeron que les invadió el miedo. David en las batallas cuando estaba peleando, el salmista cuando estaba en su angustia, le vino tal vez una enfermedad, el miedo a morirse, pero ¿fue Dios quien se lo puso o el que se lo quitó? Dios no pone ese miedo, es por nuestros pecados que sentimos el miedo y por el contrario, Dios vino a salvar lo que se había perdido, rescatar lo que se había extraviado y vino a darnos paz y gozo para pasar ese valle de la muerte y encontrarnos con nuestro Padre en nuestra casa eterna de nuevo. Es justo que pongamos a hablar a la ciencia. Hasta ahora he estado hablando de la Biblia y la teología, pero debemos escuchar a la ciencia que a ella nos hable sobre la muerte. El miedo, por banal que sea el miedo, siempre el miedo en su fondo, en su origen, es miedo a la muerte. ¿Por qué el ego tiene tanto miedo a la muerte?
porque con la muerte física el ego desaparece, porque tiene un origen material. Lo que no quiero sufrir, esto se lo digo claro, hay muchas veces, yo en mi experiencia profesional, como cirujano, he vivido que el tránsito por una enfermedad, la fase final, puede ser molesta, dolorosa, llena de angustia, soledad. Todos estos sufrimientos, hoy tenemos curas paliativas para solventarlo. Yo todo esto procuraré no pasar dolores y tal si tengo medios. La muerte física supone el desprenderse de nuestra envoltura, de un traje que es nuestro cuerpo físico. Pero nuestra auténtica identidad, lo que yo llamo la supraconciencia o espíritu, otros autores le llaman espíritu, persiste a pesar de la muerte física, pero tenemos pruebas, repito, objetivas y pruebas científicas que lo corroboran. Entre los fenómenos que nos cuentan los pacientes y los principios propios de la física teórica, la mecánica cuántica. Este es un científico no creyente. Como escucharon en su acento, es español, profesor de la Universidad de Barcelona. Él es médico, cirujano de profesión, pero es doctor en mecánica cuántica y doctor en biología. Es un gran científico. Le están haciendo una entrevista porque lanzó un libro que en su primera semana fue el tercero más vendido en toda Europa. ¡Wow! En la primera semana ya 10 naciones querían traducirlo a su idioma. La ciencia hablando de la muerte, Manuel Sanz Segarra. Aquí tienen una parte de la entrevista. Este es su libro, La supraconciencia existe, vida después de la vida. No es cristiano, no cree en Dios. Solamente tiene elementos científicos para hablar de la existencia de vida más allá después de la muerte. En la entrevista dijo, atendiendo a pacientes que clínicamente estaban muertos por patologías diversas como hemorragias, traumatismos, los he recuperado con las medidas de reanimación cardiorrespiratoria. He podido comprobar que había enfermos que, coincidiendo con el momento en que estaban clínicamente muertos, comentaban una serie de vivencias y experiencias que me llamaron la atención. Es lo que se llama experiencias cercanas a la muerte. A mí siempre me ha gustado la investigación y me pregunté cómo puede ser que una persona que está clínicamente muerta, objetivado con el electrocardiograma plano, con un encefalograma que igualmente demuestra que no hay actividad cerebral ni cardíaca ni nada, ¿cómo puede ser que tenga esta serie de vivencias que llamamos experiencias cercanas a la muerte? Investigué profundamente este fenómeno y llegué a la conclusión, con una serie de pruebas objetivas, certificadas y otras pruebas con base científica, que la muerte física no es el final de nuestra existencia. Muy interesante lo que dice. Dice que basado en la ciencia queda demostrado que hay algo después de morir. Proverbios en su capítulo 10, versículo 29, nueva traducción viviente. El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad. Dios no te va a infundir el miedo a la muerte, te va a hacer fuerte para ese momento. Pero destruye a los que hacen maldad. Dios dice, en cambio, los que rechazan a Dios sí van a seguir asustados, intimidados con el tema de la muerte. Sigamos con la ciencia. ¿Es verdad que estar separado de Dios se apodera el miedo de uno? Doctor Ivan D. Jalom, de la Universidad de Stanford, publicó este libro que ya está en español, Mirar al Sol, superar el miedo a la muerte para vivir con plenitud el presente. Es un científico de la Universidad de Stanford. Escribió un libro para ayudarle a la gente a superar el miedo a la muerte. Él no es cristiano. A pesar de las más fuertes y firmes defensas, nunca podemos dominar por completo la ansiedad por la muerte. La misma siempre está presente, acechando en algún barranco oculto de la mente. La ciencia nos está diciendo lo que acabamos de leer en Proverbios, en los Salmos y en la carta de Samuel, que si tú estás distanciado de Dios, no tienes fortaleza. Y los científicos lo están admitiendo, nunca se va a superar ese miedo. Los ateos lo están diciendo. Un artículo, la revista especializada Atlantic tituló así a este artículo: ¿qué piensan los ateos de la muerte?
Mira lo que responde. Para mí, el miedo a la muerte es sin duda el aspecto más inmediato y desafiante de mi ateísmo. La muerte me afecta de una manera profunda. ¿La Biblia dice la verdad o no dice la verdad? Proverbios 28:1. El malvado huye sin que nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un... La Biblia dice lo que acabamos de leer de la ciencia y de los ateos. No creen en Dios, no creen en que la existencia humana continúa después de la muerte biológica. Entonces, ¿por qué siente miedo? Porque Dios dijo que era la consecuencia del pecado y la rebeldía contra Él. Lucas capítulo 16, verso 22. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Y también murió el rico y lo sepultaron. ¿Quiénes estuvieron en la muerte de ese mendigo que creía en Dios? ¿Quién? ¿Quién estuvo en su muerte? Los ángeles. Ay, cómo me reconforta esto. Son palabras de Jesús. El día que yo parta, si estoy obediente a mi Señor, cumpliendo mi llamado de ser pastor, cumpliendo mi destino para el que me salvó. Porque dice Corintios en su capítulo 5, Él nos salvó para que los que ahora viven no vivan para sí mismos, sino para aquel que los salvó. ¿Cómo será el momento de tu partida? Este es el siguiente principio. La muerte es intimidante por la ignorancia sobre la transición. Mucha gente siente el miedo porque no sabe lo que Cristo prometió, que si yo lo hago a Él, escúchame nuevamente, no la simpatía de mi vida, no la creencia, no, Jesús no quiere ser simpático ni creído por ti. Quiere ser es el Señor, el que mande sobre tus decisiones, el que mande sobre tus planes, deseos, proyectos. Y si tú lo haces, ese Señor de tu vida, el día de tu partida, ángeles vendrán por ti. El miedo es tenaz porque no saben eso. Hay ignorancia sobre lo que va a pasar después de morir. Esto no sucederá a todos, que los ángeles vendrán por nosotros. Volvamos a las palabras de Cristo, pero en el capítulo 12, Lucas 12:20, dice, pero Dios le dijo a un hombre necio, está en rojo, necio, esta noche vienen por tu alma y va a morir, esa noche Dios le quitaría la vida. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Por qué le llama necio? No se mencionan los ángeles. Este hombre que creía en Dios, a lo mejor asistía al templo, la sinagoga, celebraba la Pascua, el Pentecostés, las fiestas del perdón. ¿Por qué le dice necio y por qué no dice que los ángeles vienen por él? Cuando tú lees todo Lucas 12, el contexto habla solo de dinero. Ese capítulo 2 está dedicado al dinero. ¿Qué piensa Dios del dinero? ¿Es una bendición o una maldición el dinero? Pues no voy a ahondar en ese tema porque no es el tema de hoy. Pero en centro de esa discusión del dinero, el Señor le dice a ese hombre que es creyente en Dios. No era un ateo, no era un impío como los que hemos leído. Él era creyente y dice que se va. ¿A dónde se va? No los ángeles, le llama necio porque el dinero era solo para él. Solo piensa en sí mismo. ¿Y quién se lo llevó a ese hombre? Mateo capítulo 25. Palabras de Cristo nuevamente, versículo 45 y 46, les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Cuando yo no hago por nadie nada, no le evangelizo, no le disipulo, yo no le ayudo, dice la Biblia, no lo estoy haciendo nada por Jesús. Hacer para Jesús es hacer para las personas. Él no murió por las sillas, los árboles, Él murió por la gente. Tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús dijo que no habían más que dos lugares, cielo e infierno, vida eterna o castigo eterno. Entonces, ¿me quieres decir que ese hombre de Lucas 12 se fue al infierno? Voy a ir nuevamente a la teología milenaria, no a la opinión de Henry. Este es el primer teólogo bautista famoso en el mundo.
Este es el hombre que fundó la iglesia que después pastoreó Charles Spurgeon. John Hill, el inglés, en Londres. Él fue el que levantó el tabernáculo de Londres. ¿Qué dijo sobre ese hombre? Dijo: las versiones siriacas, las que se escribieron en Siria, de la Vulgata latina de la Biblia, de manera agradable al texto griego, quiere decir que se ciñeron al griego, se leen estas palabras: esta noche requieren tu alma de ti, o fuera de tu cuerpo. Y se lee en la versión etíope, la versión de la Vulgata latina que se hizo en Etiopía: ellos tomarán tu alma de ti. Pero ¿a quiénes se refiere con ellos? Es decir, a los ángeles malvados, los demonios que vienen por una comisión de Dios, exigirán tu alma. Y tan pronto como seas separado del cuerpo, lo llevarán al infierno, así como los ángeles llevan las almas de los santos al cielo. No es opinión de Henry ni de una iglesia, es la teología de 2000 años. Cree que si tú hiciste de Jesús no tu creencia ni tu simpatía, sino el Señor de tu vida, los ángeles vienen por ti. Pero si tú rechazaste el señorío de Jesús, eras creyente, simpatizante, asistías, pero no era el Señor, no mandaba sobre ti, sobre tu tiempo, sobre tus proyectos, entonces dice: demonios vendrán. La evidencia, como la Biblia dice, o nos vamos con el Señor, o si no, será horrible la experiencia, y si habrán razones por qué tener miedo. Hebreos, voy a terminar con el último principio. El último principio de hoy es este: dejará de ser intimidante si Jesús es tu Señor. Este es el último principio que hoy abordamos sobre la muerte. Te lo voy a mostrar, Hebreos capítulo 2. Con esto concluyo. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, nosotros está hablando de los humanos, también compartió Jesús esa misma naturaleza, para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por miedo a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. Jesús, una de las razones por la que murió, se hizo hombre y murió en la cruz, dice que fue para liberarnos de ese miedo, ese terror que sentíamos y que nos esclavizaba. Que por eso se hizo hombre, para pagar la deuda de los hombres, sufrir el castigo que los hombres merecíamos. Si tú haces de Jesús el Señor de tu vida, ya no vivirás esta esclavitud. Concluyo con la entrevista que le hicieron a este hombre. El otro lado se puede ver a kilómetros de distancia, como si tu visión no estuviera limitada, lo cual pensaríamos: oh, eso no es bíblico, pero en realidad lo es. Juan en Apocalipsis 21 es llevado por el Espíritu a una montaña muy alta y, sin embargo, lee los nombres en las puertas de la Nueva Jerusalén. Qué bien, eso es lo que dicen. Así que ve la ciudad y la describe como un lugar amurallado con una belleza interior, mansiones y 12 puertas, todas cerca de él, custodiadas por ángeles. Y cuando vio a los ángeles custodiando las puertas, supo que este era el reino de los cielos y anhelaba entrar. Dijo: para esto fuimos creados. Y luego también ve el infierno. Oh, vaya. Está en una plataforma, mira hacia abajo a su izquierda y ve esto. Lo describe como un abismo, oscuridad total, y en el fondo parecía fuego. Eso es lo que describe. Es hindú. Es un tipo que no había leído la Biblia. No la ha leído. ¿Por qué es invitado a este programa Life Today en los Estados Unidos este hombre? John Burke se hizo famoso en los Estados Unidos, es un escritor top del New York Times, estudiando sobre la muerte, porque así se convirtió él. Lo que escucharon hablar fue una experiencia que tuvo con un ingeniero de petróleos en la India. Le estaba compartiendo de su fe cristiana a este hombre que era hindú, seguía la religión de la India, hindú. Y este hombre tiene un sueño y en el sueño no vio a Krishna, Vishnu, Shiva, ni ninguno de esos dioses del hinduismo. Vio una ciudad con 12 puertas y las puertas tenían los nombres de los 12 apóstoles. Cuando tú lees libros de ciencia, la gente no tiene experiencias con Mahoma, con Buda, no. Hasta los ateos que no creen en nada o los de otras religiones, las experiencias que tienen son con el Jesús de la Biblia.
Increíble. Así se convirtió Gulcha, una de las princesas de uno de los califas descendientes de Mahoma. Tú las puedes buscar, Gulcha, por una manifestación de Jesús y ella toda la vida siendo musulmana, descendiente de Mahoma. Este es el libro de John Burke. ¿Qué hay después de la vida por si alguno quiere leerlo? Esa es la foto suya con su esposa. Luego se hizo él pastor de una iglesia. En Austin, Texas es pastor. John Burke. Muy bien, tú no necesitas ir a la India. Tú no necesitas volverte científico. Tú no tienes que esperar hasta la muerte para hacer de Jesús el Señor de tu vida. Dios te trajo hoy al inicio de esta serie, de esta aventura bíblica por la que voy a estar enseñando, para que le entregues ya tu vida a Jesús. No, yo ya se la entregué. No es verdad. Tú tendrías discípulos. Tú harías discípulos. Tú serías discípulo. Entregarle la vida a Jesús no es creencia, repito. Santiago capítulo 3, los demonios creen, tiemblan, se sientan en las iglesias. Ser el Señor de tu vida es obedecerlo. Que el conocimiento de tu vida, tus decisiones, planes, proyectos, ya no sean los árboles extraños o de tu propio árbol, sino sea la Biblia. Esto dice la Biblia. Dios manda esto. Quiero invitarte a que hagas eso hoy al empezar esta serie de la Biblia sobre la muerte. Te entregues al señorío de Jesús. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar, Misión Veracruz. porque con Dios todo puede cambiar.